Bienvenidos a todos a esta reunión denominada ¿Cómo incide el esquema tributario en el sistema productivo del agro argentino? Quien nos acompaña hoy, ya todos lo conocen, David Miazo, que es economista en jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, Fundación FADA. FADA es una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos de políticas públicas, y sus estudios apuntan a impulsar el desarrollo de nuestro país para mejorar la vida de las personas. Este evento está desarrollado, o digamos, siendo como los que invitan, el Círculo de Legisladores y la Universidad de Belgrano. Quisiera en primer término darle la palabra a Leonardo Galaburri, como miembro, como decano de la Facultad de Agrarias de la UB, para que nos dé la bienvenida y dé comienzo al evento. Bueno, muy simplemente, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias por hacerse su tiempo, diputada Berlinelli. David, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, tu trabajo que es muy valioso para el sector, que ya hace varios años que te venimos siguiendo y que valoramos tu acción. Así que creo que es mejor ir empezando a escucharte sobre el trabajo, si siempre que lo acepte Javier. Perfecto, bueno, faltaría la palabra de la gente del Círculo de Legisladores, el ingeniero, el doctor Gilberto Alegre no se encuentra muy bien de salud y les envía saludos a todos. Y me parece que sin más momentos podemos directamente dirigirnos con David, que exprese con la charla, él expondrá y al final, a través de preguntas en principio escritas o algunas pueden ser en voz alta, le haremos preguntas y haremos más dinámica esta conversación. Así que bienvenido, David, muchas gracias por sumarte. Buenas tardes, muchísimas gracias al Círculo de Legisladores y a la Universidad de Belgrano por la invitación. Un gusto estar con ustedes, gracias para todos los que se han sumado hoy. Si les parece voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles un poco lo que traemos hoy. Si bien Javier introdujo qué hace FADA, me tomo un minuto para ampliarles un poco. FADA tiene origen en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Fue fundada por una serie de productores agropecuarios y empresarios agroindustriales que entendieron... ¡Como malo! You took the time for the call, you couldn't the fall, you gave me nothing at all. Pues sin duda que los hacks nos van a ir permitiendo romper el hielo a lo largo de toda la charla si continúan. Bueno, les comentaba sí que FADA fue creada por productores y going, baby. Hey, I just met you. Bueno, por productores y empresarios agroindustriales que tienen el convencimiento que las producciones agropecuarias, agroindustriales, tienen una enorme capacidad para generar empleo genuino y desarrollo en el interior del país, y FADA básicamente se dedica a generar información, generar estudios, generar proyectos de ley, políticas públicas para tratar de impulsar ese desarrollo o para tratar de visibilizar los problemas o los impactos positivos que genera, también en términos de aporte tributario, de empleo, de exportaciones, etc. Con esa introducción de qué es y qué hace FADA, lo que vamos a hablar hoy es la incidencia del esquema tributario en el agro argentino. Para esto básicamente les traje dos trabajos que realizamos con el equipo de FADA. El primero es la participación del Estado en la renta agrícola, que está orientado a medir cómo inciden los impuestos sobre los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.
Este es un informe que publicamos desde FADA de manera trimestral y que lo pueden encontrar en nuestra página web. Y después, en la segunda parte, vamos a pasar desde la perspectiva de la producción agrícola a la perspectiva de la cadena, y en particular haciendo énfasis en la visión desde el consumidor. Eso forma parte de los trabajos de composición del precio del pan, la carne y la leche, que son tres productos clave por ahí o representativos de la mesa de los argentinos. La participación del Estado en la renta agrícola tiene un componente que decimos Estado, que es básicamente la suma de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Dentro de los nacionales tenemos derecho a exportación, ganancias, impuestos a los créditos y débitos. Dentro de los provinciales tenemos el inmobiliario rural, los ingresos brutos y el impuesto de los sellos. Y dentro de los impuestos municipales, las tasas viales. Esto como para que ustedes tengan un marco de cuáles son los impuestos que vamos a mencionar después. Y básicamente tiene el nombre de impuestos sobre renta agrícola, principalmente porque este es un trabajo que hacemos ya hace cerca de 10 años, y cuando lo comenzamos a hacer estaba la discusión sobre la renta agrícola, si ustedes se acuerdan. Entonces, por eso también tiene ese nombre, y esa renta agrícola básicamente es lo que vale el valor bruto de la producción de una hectárea promedio a valores internacionales, a valores FOB, menos todos los costos de producir, comercializar y transportar esa producción. Eso es lo que le llamamos renta, que ahora les voy a mostrar los dos gráficos para que quede más claro. Y eso se mide básicamente sobre los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, y esto después se pondera sobre la participación que cada uno de estos cultivos tienen sobre la superficie, como para tener el número que después les voy a mostrar, que es el último que tenemos disponible. Básicamente este gráfico muestra cómo se distribuye el valor de una hectárea agrícola promedio en el país. De lo que vale a precios internacionales, el 40% son todos los costos involucrados alrededor de la cadena. Aproximadamente algo más de un 36% es la participación de los impuestos sobre ese valor de la producción, y lo restante se divide entre el resultado de la producción en sí misma y el costo de oportunidad de la tierra. Esto también lo dividimos así para que por ahí se entienda cuál es el resultado de alguien que alquila el campo y cuál es el resultado de alguien que por ahí es dueño de la tierra y produce sobre su propia tierra. Entonces, esto es una representación de cómo se divide el valor de la producción. Si esto le sacamos la porción de costos, es lo que nos queda, lo que nosotros llamamos la renta, y esa renta entonces se termina dividiendo entre esos ítems que quedaban. Impuestos nacionales, provinciales y municipales, costo de la tierra y el resultado de producción. Básicamente, cuando hablamos de participación del Estado en la renta agrícola, estamos hablando de esta proporción de la torta sobre la renta agrícola, que sería toda esta torta. Para el mes de septiembre fue del 62%. Esto significa que para el mes de septiembre, sobre una hectárea agrícola promedio en la Argentina, el Estado se llevó a través de los distintos impuestos el 62% de la renta que generó esa hectárea, es decir, 62 de cada 100 pesos de renta que generó. Esto es más alto en soja, prácticamente el 67%, como ustedes pueden estar viendo ahí, porque soja tiene derechos de exportación más altos que el resto de los productos. En el momento de la medición tenía el 33%, actualmente tenemos por un corto periodo de tiempo el 30%, y a partir del mes de febrero ya tenemos de nuevo el 33%, en el caso de soja, mientras que maíz y trigo tienen el 12% y el girasol el 7%. Por eso pueden ver la soja por arriba de 60% y el resto de los productos más cerca de un promedio de 55% por esta razón. También lo que hacemos es hacer un desagregado a nivel provincias. Ahí la diferencia entre las provincias tiene origen en los impuestos en sí mismos, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires es la que más impuestos tiene, porque además de pagar el impuesto inmobiliario rural, que lo pagan todas las provincias, paga impuestos a los ingresos brutos, que por ejemplo las provincias de Santa Fe y Córdoba no pagan, y también paga tasas viales a niveles municipales,
que solamente las provincias de Buenos Aires y Santa Fe pagan. Por eso es una de las provincias que mayor participación del Estado en la renta agrícola tiene. Pero también en esta medición a nivel provincial inciden otras razones, por ejemplo, qué porcentaje de cada uno de los cultivos tienen. Por ejemplo, San Luis es la que menos participación tiene, pero no necesariamente porque tenga menos impuestos, sino porque de todas estas provincias es la que más participación de maíz tiene, y como ven, el maíz tiene menor nivel, entonces eso explica parte de ese menor nivel. Esto es solamente para tratar de que veamos cómo están posicionadas cada una de las provincias y también entender cuáles son las cuestiones que lo explican. También, claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la producción de Santa Fe o la producción de gran parte de Buenos Aires vale más por hectárea, no solo porque algunas regiones del área central son más productivas, sino porque también al estar más cerca de los puertos tienen menores costos de flete que los que pueden tener buena parte de Córdoba, San Luis o La Pampa. Entonces eso también genera sus propias diferencias. Muchas veces a estas diferencias por ahí lo amortiguan, si se quiere, el valor propio de la tierra, que también reconoce esa capacidad productiva. 62%, ¿es alto o es bajo? En primera instancia, decimos es alto porque con un esquema impositivo sin derechos de exportación, que es lo que tiene la mayor parte de las actividades y la mayor parte de los países del mundo, estaríamos en niveles cercanos al 40-45%. Entonces, con lo que sería un esquema tributario lógico, este número nos estaría dando alrededor del 40-45%. Entonces, en esos términos, es un número relativamente alto. Ahora, si lo analizamos en términos históricos, vemos que está en niveles relativamente bajos en comparación con otros niveles que alcanzó en la historia reciente. 62% está más o menos en línea con los niveles que hemos tenido durante los últimos 5 años, donde han intervenido distintas cuestiones, por ejemplo, sequía, aumentos y disminuciones de derechos de exportación, movimientos de precios que han explicado muchas de estas variaciones que ustedes están viendo. Por ejemplo, hoy tenemos 6 puntos menos que en junio pasado. Eso responde a la mejora de precios que seguramente todos ustedes han estado al tanto, que ha mejorado el precio de la soja, ha mejorado el precio del maíz. Entonces, en este último trimestre ha bajado esa participación, no porque hayan bajado los impuestos, sino que como tenemos impuestos que no están atados a la ganancia, como es el derecho de exportación, cuando la producción vale más, esa participación de los impuestos cae. Pero también puede pasar al revés, como pasó, por ejemplo, en 2014-15, que tuvimos una combinación de caída de precios junto con un atraso cambiario muy importante. Ustedes, si recuerdan, teníamos un dólar de 8 o 9 pesos en este momento. Entonces, eso sumado a derechos de exportación mucho más altos, por ejemplo, soja tenía 35, trigo tenía 23, maíz tenía 20. Aparte, el trigo y el maíz tenían lo que eran los ROE, los registros de operaciones al exterior, que básicamente eran restricciones para exportar. Así como cualquiera que no sea, de los que nos esté escuchando, que no sea experto en el agro, entiende que cuando restringen importaciones, el precio de la computadora, el precio del celular sube. Cuando se restringen exportaciones, pasa exactamente lo contrario. Los precios internos de esos productos que se restringen bajan. Entonces, eso también es lo que había ocurrido en ese momento. Esto como para mostrarles y que tengan una idea de cómo ha ido fluctuando en esta última década. Acá tenemos 13 años de mediciones trimestrales de cómo fue evolucionando. Si vemos ahora cómo se compone esos impuestos, vemos que de este total de impuestos, el 63% prácticamente, casi unos 2/3, son impuestos nacionales no coparticipables. Y ahí básicamente ¿qué tenemos? Los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Son impuestos no coparticipables que significan también ir un poco, y ahora lo voy a decir un poco en las conclusiones, en contra del nivel de federalismo del esquema fiscal que tenemos, porque 2/3 de los recursos que salen del interior productivo del país
terminan en impuestos nacionales que no se distribuyen de manera automática y que siguen un camino mucho más discrecional en ese sentido. Un 32% prácticamente son impuestos nacionales coparticipables, ahí es el impuesto a las ganancias centralmente, y una participación bastante menor tienen los impuestos provinciales con el 5,1 y los impuestos municipales con el 0,6. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, este es el promedio nacional, pero segundamente la provincia de Buenos Aires tiene un nivel un poco superior a esto, y provincias como la de Córdoba un nivel un poco inferior porque no tienen impuestos municipales y dentro de los impuestos provinciales no tiene ingresos brutos. Como para darles alguna idea de cómo están situadas cada una de las provincias, pero lo que resalta sin duda es la participación de los impuestos nacionales que no son coparticipables. Si miramos cómo han ido evolucionando esos impuestos nacionales no coparticipables, tenemos distintos tipos de movimiento. Por ejemplo, entre diciembre del año pasado, entre septiembre del año pasado y este septiembre, vemos un salto en esta primera barra azul oscura que son los impuestos nacionales no coparticipables, y está explicado principalmente por el incremento de los derechos de exportación que hemos tenido en este periodo. Si no recuerdo mal, en este momento teníamos derechos de exportación, eran los 4 pesos por dólar, más el 18%, por ejemplo, en el caso de la soja, por lo cual debe haber sido un derecho de exportación cercano en el tipo de cambio de ese momento al 25%, mientras que a la medición de septiembre teníamos el 33%. Entonces, los derechos de exportación han generado esta alza que empezamos a ver a partir de diciembre, cuando subieron al 30%, y en marzo cuando subieron al 33%. Pero, por ejemplo, entre estos dos últimos periodos vemos que se incrementan los nacionales coparticipables, eso es por un incremento del impuesto a las ganancias, producto de la mejora de precios o la recuperación de precios que hemos tenido en estos últimos 2 meses. Esto como para que ustedes también vean cómo eso se va moviendo de acuerdo a las circunstancias del momento, pero siempre con una ponderación muy alta de este tipo de impuestos que son los impuestos que por ahí son menos deseados en ese sentido. Se llamaba la charla incidencia del esquema tributario, también tratando de ver qué tipos de efectos tienen este esquema tributario que acabamos de describir. Un primer efecto es sobre el federalismo, en el sentido que decíamos, hay una alta participación de impuestos no coparticipables, eso genera menos recursos a nivel regional por múltiples vías. La primera es que un derecho de exportación significa una salida directa de recursos de una región a las arcas del Tesoro Nacional. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cada 100 pesos o cada 100 dólares de soja, si se van 33, significa que el productor de una región, en vez de recibir 100, recibe 67. Entonces, a la región ingresaron 33 dólares o pesos menos que sin una situación de derechos de exportación. Esos son 33 pesos menos que no se gastan y no se invierten en la región, con lo que eso significa, después ahí en efectos lo volvemos a ver. Pero a su vez tiene otra vía que va en contra del federalismo fiscal, que es a mayor derecho de exportación, menor ingreso, menor ganancia. Cuando hay menor ganancia, hay menor nivel de impuesto a las ganancias, que sí es un recurso coparticipable. También hay menor nivel de ingresos brutos. En las provincias que cobran ingresos brutos, eso se traduce en menor recurso provincial, y también si lo seguimos viendo desde el punto de vista del Estado, porque este es un informe que hacemos de FADA de manera semestral, estas próximas 2 semanas los vamos a estar publicando, sobre cómo se compone el precio del pan, la carne y la leche. El objetivo central de este trabajo es que por ahí el consumidor entienda o sepa qué paga cuando compra 1 kilo de pan, 1 kilo de carne, 1 litro de leche, qué es lo que hay atrás de ese precio. Si bien ese es el objetivo central, y les voy a mostrar algunas cositas, vamos a hacer especial énfasis en la cuestión de los impuestos, que era lo que nos estaba interesando hoy. Por ejemplo, el pan francés, considerando un precio que mide el INDEC de 107 pesos por kilo, el 60% de ese precio son los costos que se acumulan a lo largo de toda la cadena para producirlos. Ahí tenemos los costos de producir el trigo, los costos de producir la harina, los costos de producir y comercializar
el pan. Un 25% del valor final son los impuestos que se acumulan a lo largo de toda esa cadena, y en este caso queda una ganancia del 15% del valor. Si vamos a mirarlo por eslabones, esto sería por cadena, si queremos, el concepto económico por cadena, si vamos a evaluarlo por eslabón, decíamos impuestos 25%, y después, por ejemplo, el trigo, el 12%. Esta es una información muy importante porque para romper un mito que está instalado, que el precio del pan depende del precio del trigo. Cuando analizamos los datos, vemos que realmente el precio del trigo incide en solo el 12% del precio final del pan. Entonces, ¿esto por qué es importante más allá de una simple información? Porque durante muchos momentos de la historia argentina ha incitado o ha argumentado, fundamentado, políticas como los derechos de exportación al trigo como mecanismo de controlar la inflación, o como la que decíamos recién, las restricciones a las exportaciones también como mecanismo de controlar la inflación. Y cuando vamos a un producto que tiene relación directa con el trigo, porque después si vamos a productos planificados de mayor valor, esa incidencia del 12% cae de manera sustancial, o si vamos a pastas frescas, es ínfimo el valor que termina representando el trigo. Entonces, digo, es importante entender esto porque sobre esta base también, o sobre juzgar mal esta información, también se han tomado medidas a lo largo de la historia argentina que han sido muy dañinas. En el caso de trigo, por ejemplo, perdimos en un momento la mitad de la superficie de trigo del país y llegamos a tener el trigo y la harina y el pan más caros del mundo. Si ustedes se acuerdan, esto fue en el año 2013, si no me equivoco. Molino participa en un 5,8 y la panadería es la que más participa, también por su escala, por sus costos, y porque hace 2 etapas, la producción y la comercialización del pan, participa con el 57%. Pero los impuestos, que es lo que quería hacer énfasis, representan el 25% del precio del pan. O sea, por cada kilo de pan terminamos pagando 27 pesos de impuestos en cada kilo de pan. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, este indicador era del 17,7%, esta participación de los impuestos, y era menor porque, si se acuerdan, por un breve lapso de tiempo, se le sacó el IVA al pan, también se le sacó la leche, pero ahí vamos a ver el caso específico de la leche, y por eso había sido menor. En el caso de la leche, con un precio de 60 pesos por litro, la leche viene en un proceso bastante complicado porque viene con precios máximos en las principales marcas de la leche, entonces desde principios de año. Entonces todo el aumento de costos que ha tenido no lo puede trasladar a precios, y además de eso estamos, como todos sabemos, en un contexto económico, socioeconómico muy complicado, que se traduce en menor poder adquisitivo de la gente, del consumidor, y por ese motivo, por ejemplo, en la cadena láctea ha caído el consumo de quesos, de postres, de yogures, digamos, de todos los productos de mayor valor. Entonces está en una situación muy complicada la cadena, y en particular el tambo, que tiene muchos de sus costos dolarizados. Por ejemplo, es una buena noticia para el agro argentino y para el país por la importancia en las exportaciones, la suba del precio de los granos, pero el caso de la leche, la suba del precio del maíz le complica su ecuación. Si vemos acá, el 87,5% del precio de la leche son costos, mientras que veíamos el pan, eso es un 60%. Los impuestos son el 11,6%, y acá es donde yo les decía, vamos a ver la leche de manera específica. Ese 11,6% pareciera a primera vista muy inferior al 25% que explicaban los impuestos en el pan, y es que si bien el IVA se restableció a partir de enero a la leche, desde entonces hay una compensación que hace el gobierno del IVA a los supermercados para evitar que ese impuesto se traslade al consumidor final, y por eso estamos en valores del 11,6%, de lo contrario estaríamos en valores superiores al 20%. Las ganancias totales de la cadena entonces están en un 0,9%, con 2 de los 3 eslabones en situación negativa. Si vamos por eslabón, el tambo está participando en el 30% del precio final, la industria láctea casi en el 40%, y el supermercado en el 18,6%, y como decíamos, los impuestos en el 11,6%.
Si vamos a la carne, les voy a mostrar lo mismo, pero vamos a hacer especial énfasis en los impuestos, en desagregarlos. Acá vemos que el precio de la carne que tomamos es un precio promedio de la media res, o sea, básicamente se toman en base a un informe del IPCBA los precios de cada uno de los cortes integrados como forman una res, como para tener realmente un precio promedio ponderado, de 372 pesos. Esto es del mes de agosto. Ese es el precio sobre el que vamos a ver la composición, digamos. Los costos de esta cadena representan prácticamente 2/3 del precio final, son el 67,6%. Los impuestos prácticamente representan el 30% en esta cadena y las ganancias totales representan el 3%. Estas son las ganancias de cada uno de los eslabones, donde seguramente tenemos eslabones con resultado positivo, eslabones como el feedlot con un resultado muy negativo en este momento. Acá, si vemos los eslabones, llama la atención que los impuestos o el Estado es el eslabón más importante dentro de la cadena de la carne. Entonces también cuando hablamos del precio de la carne, que está haciendo noticia en estos días, también es un tema a prestarle atención, que si decimos por ahí, la pregunta que se hace en los medios es ¿quién es el formador del precio? Vemos que los impuestos son el principal ítem que explica el precio final. La cría es el segundo ítem y esto es debido a que lo más caro de producir en toda la cadena cárnica es el ternero. Entonces, en ese sentido, la cría explica casi el 30%. Le sigue el feedlot con un 22%, el frigorífico con un 5% y la carnicería con un 14,3%. Pero nos metemos un segundo en los impuestos y acá ya voy terminando, así no la hacemos tan larga y podemos conversar un poquito y podemos hacer algunas preguntas. Si vamos a lo que son los impuestos, esto lo hice, se los traje solamente de la carne, en FADA lo hacemos para la leche y el pan también, pero para no aburrirlos y no meternos en todos. Los impuestos que son de origen nacional, esto es un análisis similar al que hacíamos al principio, representan el 76%, pero en este caso casi todos son coparticipables. Un 19% son los impuestos provinciales, acá sí vemos una mayor participación de los impuestos provinciales y también de los impuestos municipales. Esto es porque también hay más eslabones al medio y algunos de esos eslabones también son industriales y comerciales. Si vamos a ver cuáles son estos impuestos, el impuesto a las ganancias es el principal, explica algo más de 1/3. Le sigue el IVA, el consumidor final, que explica otro tercio de los impuestos, y después son todos impuestos, le siguen impuestos transaccionales, como son los ingresos brutos y los impuestos a los créditos y débitos. Estos son los impuestos que se originan principalmente en todas las transacciones. En el caso de la cadena cárnica, tiene especial peso porque tenemos el actor de cría que le vende el ternero a la invernada a veces, o la recría, a veces son el mismo, que se lo vende al feedlot, que se lo vende al frigorífico, a veces puede intervenir un matarife que se lo vende al carnicero. Entonces hay mucha interacción hacia dentro de la cadena y por eso algunos impuestos transaccionales como ingresos brutos y créditos y débitos terminan explicando el 20% del total de los impuestos por ese motivo. También por ese mismo motivo se entiende muchas veces cómo en estas cadenas, o por qué en estas cadenas, se trata o muchas veces se busca integrar de manera directa o a través de algún tipo de asociación estratégica los distintos eslabones de la cadena, que en parte permiten, por ejemplo, ahorrar este tipo de impuestos o también ganar en otro tipo de cosas. Pero bueno, y acá también vemos cómo, por ejemplo, empieza a aparecer comercio e industria, decíamos, por la participación también que tienen los eslabones comerciales e industriales. De toda esta última parte, ya pensando en términos de cadena y en términos de consumidor, ¿qué incidencia del esquema tributario, qué efectos son los que vemos? Desde el punto de vista del consumidor, un mayor costo. Estamos diciendo que, salvo la leche, que tiene una situación particular y hasta coyuntural,
el pan y la carne tienen entre el 25% y el 30% del precio final son los impuestos. Entonces, claramente, si yo voy a comprar 1 kilo de pan y 1/4 de eso son impuestos, el consumidor está asumiendo en el final de la cadena un mayor costo de toda esa acumulación de impuestos, lo que le genera un menor poder adquisitivo, porque también su salario rinde menos en términos de los bienes que consume, y esto sobre todo es de importancia en momentos como el actual, donde venimos de 2 años de crisis económica, de pérdida de poder adquisitivo, de caída del nivel de empleo, de caída del salario real, donde al consumidor se le empieza a encarecer todo esto. Por ejemplo, en la carne, hace 2 años teníamos un nivel de consumo de 58 kilos por habitante. En septiembre tuvimos 48 kilos por habitante, per cápita, perdón. Es básicamente lo mismo. Entonces, esto es una caída de 10 kilos per cápita en solo cuestión de 2 años, aunque todavía somos el país uno de los países con mayor consumo de carne bovina, y estamos consumiendo más de 110 kilos de carnes en general. Eso también nos convierte en uno de los países más carnívoros del mundo. Pero desde la perspectiva del consumidor, lo que quiero decir es que todo este esquema tributario y esta gran carga tributaria sobre los alimentos, que eso también es lo que llama la atención, no estamos hablando de la carga tributaria de un auto, de una computadora, de un vaso o de cualquier cosa. Estamos hablando de alimentos que son muy básicos de la cadena de la llamada mesa de los argentinos, y que siempre empiezan a sonar alarmas políticas cuando estos precios generan algún problema. En el caso, por ejemplo, que decíamos de la carne, incluso cuando está cayendo el consumo interno y hay menor poder adquisitivo, tenemos una de las carnes más baratas del mundo. Entonces, eso también demuestra la situación digamos, del poder adquisitivo local, que también se convierte en menor capacidad de consumo, que también es un problema para la cadena, porque decíamos por ahí, cadenas como la láctea empiezan a tener consecuencias graves de eso, porque sus productos de mayor valor agregado, que no solamente le reditúan más a la cadena, sino que al medio generan más trabajo, más actividad económica, más impuestos, son los que caen también en consumo, y al tener mayor costo por el lado impositivo, la cadena también se queda con menor capacidad de trasladar costos, porque si el consumidor tiene una capacidad de pagar, esa capacidad de pago hay que distribuírsela entre todos los costos de la cadena y entre los impuestos. Y esto también termina significando mayores costos para la cadena y menor nivel de competitividad, que también se ve cuando intentamos, y que no solamente depende de esto, sino de también la propia economía de Argentina y muchos otros problemas que serán parte de otra discusión, lo que le cuesta a Argentina pasar de ser el granero del mundo, por citar cosas que son muy repetidas, a ser el supermercado del mundo. ¿Y qué pasa? Y bueno, muchos de los valores de los productos de mayor valor agregado, que tienen más mano de obra, más industrialización, cuesta mucho más salir al mundo por el nivel de competitividad que tenemos, que de nuevo excede a lo tributario, pero lo tributario es una parte importante de eso, y es probablemente una de las cosas que tenemos que trabajar hacia adelante como país, porque es una de las cosas que van a poder permitir incrementar la producción, incrementar las exportaciones, generar más empleo, que es lo que necesita Argentina para salir del barro en el que se encuentra hoy, pero lleva gran parte de su historia metida. Entonces, una reforma del esquema tributario para las cadenas agroindustriales es importante para el país en general, y bueno, queda otro tema de discusión atrás de eso, que también es el nivel de gasto público para poder discutir el esquema tributario, porque siempre estamos en una situación donde no podemos discutir impuestos porque el Estado se desfinancia. Entonces, eso seguramente también será un tema de discusión, y acá siempre en este tipo de charlas que organiza la Universidad de Belgrano y el Círculo de Legisladores, siempre traen a colación. Muchas gracias por su atención. Traté de ser más o menos breve, 31 minutos para no aburrirlos, y le dejo lugar a Javier si quiere que iniciemos algún proceso de intercambio.
Bueno, muchas gracias, David. Excelente la presentación. Comento que en la sala también está el doctor Basile, que se nos ha sumado. Daniel, si querés hacer algún comentario. Y si no, damos la pauta para comenzar a charlar. Daniel, ¿puedes decir unas palabritas? Hola Javier, ¿cómo le va? Muy bien, David. Realmente este tema es uno de los tantos que corroen la estabilidad y la posibilidad de que Argentina salga hacia adelante. Si bien depende todo de la decisión política para ejecutar los planes económicos, no hay plan económico correcto si no tiene el apoyo económico porque no se puede ejecutar. Yo como presidente del Círculo le agradezco la participación de estos temas porque como van por todas las redes sociales, lo reciben más de 1.500 legisladores de mandato cumplido y también los 257 diputados y los 72 senadores. Esperemos que se tomen el trabajo de leerlo y algunos no lo van a entender, pero supongo que tendrán sus asesores para que se lo expliquen y se den cuenta el daño que produce 176 impuestos que nos ubica por debajo de Haití, ¿no? Así que muchas gracias a todos ustedes y creo que sería oportuno darle la posibilidad de que la audiencia pueda hacer las preguntas que necesite. Gracias, Javier. Perfecto, Daniel. También contamos con la presencia de Carlos Schilling, que es el presidente de FADA. Me gustaría escucharte si podés sumarte. Y, no lo vi, perdón. Y abrimos el espacio para los que quieran hacer preguntas a través del chat o si quieren tomar la palabra, no hay ningún inconveniente. David, tu exposición ha sido muy amplia y muchas veces decimos, bueno, hay una torta que hay que comer, pero ¿cómo se puede hacer que esa torta sea un poco más grande para que los pedazos sean más chicos en cada una de esas porciones, ¿no? Exactamente, ese es el desafío, cómo generalmente está puesta la mirada en cómo repartir la torta y por ahí debemos poner un poco más la mirada en cómo agrandar la torta, que es lo que necesitamos. Perfecto, perfecto. David, te quería hacer una pregunta. Adelante, Mario. Contanos Se nos corta, Mario. Bueno, aprovechamos mientras a decir que ¿cómo sobreviven las empresas y digamos de la marginalidad? Señor Lanari, apague eso, ahí va a tener más volumen. Pregunto sobre la marginalidad, sobre la evasión fiscal en algunas cadenas y en algunos eslabones, si podría describirla de alguna forma. Un poquito más específica. Mario. ¿Cómo sobrevive? ¿Qué proporción hay de marginalidad? ¿Hablamos de % o 30%? ¿O de dónde se da? Si no, en muchas cadenas habría más muertos que vivos. Bueno, primero una generalidad que es que también dos cosas de esta generalidad. Un alto nivel de presión tributaria también lo que genera es una mayor búsqueda a escapar a eso y menores incentivos a estar dentro de la formalidad. Y esto lo vemos, tanto si lo miramos desde el punto de vista comercial, si quiere, pero también lo vemos muchísimo en lo que es el empleo. Hoy tenemos casi la misma cantidad de empleos en blanco que de empleos en negro. Y esto tiene que ver, en parte, con esta cuestión tributaria.
Y después, en otra gran parte, con la economía. Si la economía no es capaz de generar, digo, la economía incluyéndonos a todos, incluyendo obviamente a los decisores políticos, a la gente, a todos, si como país no somos capaces de crear una economía que crezca y que tenga cierto nivel de estabilidad, también lo que estamos generando es un nivel de supervivencia económica de empresas y de personas que se mantienen en la informalidad o caen muchas veces en informalidad o se les dificulta salir de esa informalidad porque tampoco la economía está creciendo. Por ejemplo, la economía hace 10 años, hasta antes de la cuarentena, hasta antes de la última crisis reciente, hace 10 años que no crecía y no generaba puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una economía que se formalice, que crea empleos de calidad, si hace 10 años que el PBI per cápita no crece con todos sus serruchos al medio? Entonces, esas son dos cuestiones de la generalidad. Y después, cuestiones específicas de las cadenas agroindustriales, que nosotros tenemos cadenas agroindustriales realmente muy formalizadas, porque tienen múltiples controles. Por ejemplo, todas las cadenas relativas a la exportación, por ejemplo, los granos, todo lo que es granos, al tener una alta participación de la exportación sobre la producción, lo que genera es una formalización hacia atrás, porque si no, no tenés cómo explicar de dónde salió ese grano que exportaste. Entonces, además de un gran cruce donde todo productor tiene que decir cuánto sembró, cuánto cosechó, cuánto vendió el medio y cuánto le quedó. Y además, para cada camión que sacó, tuvo que sacar una carta de porte en base a toda esa información que generó antes, y no puede movilizar un camión si no estaba declarada esa producción. Entonces, en todo lo que es granos, realmente está muy formalizada, por lo menos desde la producción hacia la comercialización. Quedan cosas por hacer en la parte de las semillas, y sé que ustedes en este ámbito lo han trabajado. Después las cadenas cárnicas, en general en la producción y la industria también están muy formalizadas, porque tienen todo un seguimiento, una trazabilidad sanitaria también, desde la vacunación de los animales hasta todo el registro de SENASA en los frigoríficos, así que están muy formalizadas. Después, el gran desafío, y que dentro, por ejemplo, nosotros desde FADA pertenecemos y trabajamos de la mesa de carnes, y esto es un tema que se trabaja a diario, hay una comisión específica que la trabaja a diario, es formalizar la última etapa de la cadena, que tiene la dificultad que también está compuesta por pequeños comercios minoristas, muy atomizados a lo largo y ancho de todas las ciudades, y que también, obviamente, para ese último eslabón hace falta decisión política de combatir esa informalidad. Y de nuevo, en una crisis permanente de la economía, nadie quiere ir a cerrar un negocio o a poner en dificultad una fuente de trabajo por combatir la formalidad. Entonces, en algunos de esos casos también se complica. No sé si respondí tu pregunta. Javier. Carlos, Luis. Perfecto. Ahí quiere hacer una pregunta a Carlos Schilling. Bueno, Adelante, muchas Carlos, gracias bienvenido. primero por hacernos participar desde FADA. Les agradezco mucho a la universidad y al círculo. Pero bueno, David, ya que estamos hablando de impuestos y que estamos hablando del sector agropecuario, básicamente con FADA, ¿cómo estaría afectando, por qué no contás cómo estaría afectando este nuevo impuesto que se está pensando de la riqueza, que supuestamente, cómo va a afectar a los productores? Porque me parece que hay una doble, triple imposición. Contanos vos un poquito, explicanos un poquito, me parece que es un ámbito interesante para explicarlo. Buenísimo, buenísimo, es un tema que está también en discusión. Y el impuesto a la riqueza, por un lado, genera algo, si se quiere, un poco más simbólico, más allá del efecto propiamente económico, que es la poca previsibilidad y combatir un poco el ambiente de negocios y la seguridad jurídica. Estamos en un país que decimos tenemos que disminuir la cantidad de impuestos y vivimos creando nuevos. Eso, si quiere, un poquito una cosa más que hace al entorno y a lo simbólico. Y después, en el sector agropecuario en particular, genera un efecto que vale la pena discutir, porque por el tipo de producción, es una producción con alto nivel de capital
destinado a la producción. En primera instancia, el factor tierra. Entonces, por ejemplo, un impuesto a la riqueza, como se le ha llamado, que tenga una base de 200 millones de pesos, muchísimos campos caen dentro de ese rango mínimo. Entonces, hay un gran capital destinado a la producción, que es un gran capital que genera baja renta, porque si vemos el valor de los campos respecto a la rentabilidad que generan esos campos, no tiene una relación directa como sí se esperaría en otro tipo de activos o en otro tipo de inversiones. Entonces se genera que es una actividad con mucho capital, primero por la tierra, pero también por las maquinarias. Cualquier equipo de maquinaria, y esto también afecta a contratistas de tamaño medio, porque tampoco es que hay mega contratistas de tamaño medio, también los afecta, y más si estamos hablando de un productor que tiene su propia maquinaria, o muchos casos de productores chicos que también son contratistas como para ampliar su actividad. Entonces, al sector agropecuario en particular lo afecta mucho por ser un sector de alto requerimiento de capital y baja rentabilidad. Y en ese sentido, también por las alícuotas que se están conversando, puede llegar a generar hasta una situación de confiscatoriedad, donde el productor, para cumplir con los impuestos, tiene que desinvertir o tiene que ir a sus ahorros o a lo que sea para poder pagar el impuesto, porque el impuesto es superior a la rentabilidad que está generando. Y además de eso, otros impuestos, como de bienes personales, que es un impuesto un poco más lógico, más pensado, que también estaba en plan eliminarlo, porque también se entendía los efectos que generaban, deja excluido a este tipo de cosas. Excluye a los campos, excluye a las maquinarias que están destinadas a la producción. Entonces, un impuesto que grava los bienes personales excluye justamente estas cosas porque entiende que están destinadas a la producción. Producción que ya paga derechos de exportación, que paga ganancias y que paga todos los impuestos que ya vimos. Entonces, un productor va a tener que estar pagando impuestos sobre los propios bienes que utiliza para producir y pagar impuestos. Entonces, en ese sentido, por ahí se ha levantado bastante la voz desde el sector agropecuario para discutir este tema por esta doble imposición, por el carácter de potencial confiscatoriedad. También ya el impuesto inmobiliario también está gravando la tierra, entonces también hay un nuevo impuesto que también grava la tierra, entonces tiene bastantes aspectos negativos en ese sentido. Estamos teniendo en la sala, bueno, tenemos a Alberto Morelli, que conoce mucho de maíz, y lo tenemos a Luis Arias, que conoce mucho de girasol. Luis, querías hacer una pregunta, ¿no es cierto? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? En realidad son 3 preguntas, así que te las voy a decir las 3 y después andar contestándolas. La primera es, vos sacaste los números en base a septiembre. Supongo que en esos números no está incluido, por lo que hablabas del 33%, la última rebaja que hubo de retenciones del gobierno, y sumado a eso el reintegro que se le da a la exportación de un 3%, o sea que para soja específicamente, que es el de mayor volumen, sería un 30% y un 27% para la industria, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo afecta eso a este nuevo valor? ¿Y cómo influye ese reintegro de exportaciones en los precios finales, ¿no? Después una, que soy abogado del diablo, porque muchas veces nosotros antes cuando estaba, hace muchos años hubo un número mágico que era que el sector agropecuario colaboraba con un 35% de la mano de obra, ¿no? Vos hablas ahora del 28%. Y acá si todas las cadenas, o sea, hay muchas actividades, servicios, que en realidad están en otras cadenas, y uno puede decir está en el sector industrial, está en el sector, o sea, si vos tuvieras que justificar que es ese 28% genuino, que si
se corta la actividad agropecuaria, bajaría ese alícuota del 28%. ¿Cómo justificás ese 28%? No sé si soy claro, ¿no? Si vos haces la sumatoria, te va a dar 300% de cada sector o de cada interesado en mostrar la importancia de la mano de obra en cada sector, ¿no? Y la tercera, en cuanto a carnes, hay el tema importación-exportación, ¿no? Obviamente que sin importación hay mucho ingreso, y principalmente de carnes de cortes de alto valor, que dejan de ingresar como para aumentar el valor de la cadena, lo que genera la cadena y el valor agregado. ¿Hicieron algún estudio acerca de diferenciación de cortes, o sea, el impacto de diferenciación de cortes desde FADA? ¿Están claras las tres preguntas? No sé si... Sí, tengo una duda sobre el último. ¿A qué te referías bien con la diferenciación de cortes? Claro, si hubiera una diferenciación de cortes de exportación y cortes para mercado interno, ¿no? Teníamos cortes de alto valor que serían destinados a exportación y otros que por ahí bajarían el precio de lo que es el consumo interno, ¿no? ¿Cómo afectaría, si ustedes han hecho algún estudio de cómo beneficiaría eso o qué inconvenientes tendría? Perfecto. Bueno, vamos una por una, creo que son todas interesantes. El primero, fueron, justamente el número fue hecho, creo que 10 días antes de los anuncios de baja temporal de los derechos de exportación y de el regreso de los diferenciales de derechos de exportación. Claramente, como nosotros, el estudio es una foto de cada uno de los momentos, si lo medimos después, si lo medimos hoy, de hecho siguieron mejorando los precios, pero sacando eso, esa baja de derechos de exportación genera una mejora del ingreso, porque genera una mejora del valor, y por lo tanto generaría una disminución también de ese número del 66,6% que tenía soja. Entonces, la baja temporal, de nuevo, lo nuestro también es foto, haría que baje ese indicador. Los reintegros, reintegros no, el diferencial de derecho de exportación desde 3 puntos menos para los productos industrializados, en primera instancia le genera a la industria una mejor capacidad de pago, y esa mejor capacidad de pago en una situación de competencia, como hay en el sector de la industrialización y de exportación sojera, de soja, muy probablemente se termina trasladando en el mediano plazo a mejores precios en el mercado interno. De nuevo, eso siempre está metido con mucho ruido de la situación coyuntural del mercado, donde si hay oferta o si hay demanda, entonces eso mueve los precios, pero desde mi óptica y de un punto de vista de una cuenta muy fácil, si la industria tiene 3% más de capacidad de pago, a una parte de eso muy probablemente lo transfiera en mayores precios al productor. No sé si a eso iba apuntada tu pregunta. Sí, sí. Eso es lo que yo entendería. Después hay que ver en la historia qué termina pasando. Si uno se fija para atrás, en momentos que hubo diferenciales, hubo algunos mejores precios que en momentos que no hubo diferenciales, porque parte de eso, de nuevo, se convierte en un mejor pago, porque hay mucha capacidad de industrialización y hay varias empresas compitiendo por la producción. Si fueran menos, seguramente habría tal vez menor nivel de traslado de precios. No sé si querías agregar. En realidad los diferenciales de exportación creo que aparecen en Argentina en el año 91. Y la idea era fomentar o aumentar la capacidad de molienda, dándole un beneficio a los industriales para que inviertan en nuevas fábricas que en vez de exportar poroto de soja, exporten harina y aceite, ¿no? Eso fue beneficioso en su momento porque en realidad hoy tenemos una
una industria aceitera instalada principalmente en la zona de Rosario, que si nos fijamos está con capacidad ociosa, ¿no? Porque tiene una capacidad de molienda enorme y hoy no la estaría aprovechando al 100%, ¿no? O sea que ese diferencial hace 30 años permitió por ahí esa inversión, ¿no? Hoy esa inversión ya está hecha, ¿no? Con lo cual ese destino debería ser compartido. Por supuesto que no se trasladará el 3% al precio al productor, pero sí una parte. Inclusive puede llegar a mejorar el tema de la demanda china, que es muy estacional. O sea, China va a comprar directamente en los momentos de cosecha. Si vos no tenés cierto margen como para moverte, entonces tenés que salir con tu producción en la cosecha de Estados Unidos, en la cosecha argentina, en contestación. Entonces ahí son muy especialistas los chinos en ese tipo de compras, ¿no? Sí, el tema de diferenciales seguramente merece todo un debate. También hay que tener en cuenta la diferencia entre diferenciales e reintegros, que fue, por ejemplo, lo que existió durante los 90 y que existe en gran parte del mundo justamente para promover el valor agregado. Por ahí la diferencia entre los reintegros y los diferenciales, aunque sean los mismos 3 puntos, tienen la diferencia de que al derecho de exportación el productor también siente que lo está pagando él porque se lo están descontando de su precio. A ver, si yo tengo 30% de derecho de exportación a la soja y tengo 27% a la harina y al aceite, entendiendo todos los argumentos, también el productor, y ahí también se entiende la reticencia de muchas de las gremiales agropecuarias, siente que lo paga él, a diferencia de un 3% de reintegro, como también pueden tener las carnes o muchas otras de las economías regionales. Pero de nuevo, es un tema que seguramente se lo podemos dejar al círculo de legisladores para que armen una reunión específica. Yendo después al tema del empleo, la segunda pregunta, 36% es el número del empleo, es el número que difundió en el año 2005 la Fundación Producir Conservando a base de un trabajo del IACH. Nosotros hablamos del 22% actualmente. Eso parte principalmente de una diferencia metodológica, donde en nuestro trabajo llegamos a lo que en ese trabajo se llamaba directo a indirecto 1. Ese trabajo llegaba a lo que, o esa estimación, a lo que le llamaba indirecto 2, que son los puestos de trabajo que genera la inversión o el gasto del campo. Por ejemplo, para darte un ejemplo bien claro, si alguien que trabaja por ejemplo, en Río Cuarto, que es una ciudad muy agropecuaria, si el 30% del comercio de ropa termina dependiendo en realidad del sector agropecuario, porque la gente que trabaja relacionada a las cadenas agroindustriales va y gasta y compra ropa, bueno, ese 30% también estaba asignado, digamos, por decirlo de alguna manera muy burda para que cualquiera nos esté entendiendo. De ahí parte esa diferencia, de esa segunda vuelta de generación de ingresos, de puestos de trabajo. Nosotros en este cálculo del 22 tomamos lo que es la producción agropecuaria y la industrialización, que es donde estamos todos totalmente de acuerdo, digamos, que forman parte de las cadenas agroindustriales, un paso hacia atrás, que son los insumos y los servicios conexos, que muchos de esos servicios seguramente, por ejemplo, son bancarios. Entonces, alguien desde la perspectiva bancaria, creo que era a donde vos hacías énfasis, los considera suyos, no nuestros. Pero nosotros entendemos que trabajan para el sector agropecuario, y si el sector agropecuario no existiera, parte del empleo bancario no existiría, por ejemplo. Y después, un paso hacia adelante, que es el transporte, que si lo miras de otro punto de vista, todos esos puestos de trabajo en realidad corresponden al transporte. Nosotros ahí estamos considerando... ¿Quieren silenciar? Un paso hacia adelante decimos el transporte, que nosotros consideramos qué porcentaje de todo el transporte del país corresponde a productos agropecuarios o transformados de la agropecuaria. Pero si lo miras de otra perspectiva, seguramente el sector transporte diría son míos, pero probablemente el sector transporte en realidad no tiene ninguno suyo, todos pertenecen a otro tipo de cadenas. Y después el sector comercial, también con todo lo que es la comercialización, donde, por ejemplo, una carnicería seguramente te dice, no, yo pertenezco al sector comercial, pero bueno,
también forma parte, en este caso, al hacer un análisis transversal por cadenas, los consideramos parte de las cadenas agroindustriales. De nuevo, eso puede ser discutible hasta donde tomamos, pero nosotros tomamos esos aspectos que entendemos que son los que están relacionados de manera más directa. Y ahí llegamos a ese 22%. Y después, lo que es carnes y la diferenciación de cortes que van al mercado externo, al mercado interno, en realidad se hace, si se quiere, de facto, porque el frigorífico que exporta cortes de alto valor a la Unión Europea por cuota Hilton o cuota 481, le queda en el mercado interno lo que es, por ejemplo, el asado, el matambre, y muchas veces con distintos gobiernos se han hecho acuerdos donde uno termina encontrando, principalmente en las cadenas de supermercado, precios muy baratos del asado o del matambre o de algunos cortes así que no van a esos destinos, que terminan estando muy baratos porque también se le pudo sacar mucho más valor a los otros cortes. Y creo que es un poco vos a donde a donde apuntás. A ver, si a una res le podemos sacar a alguna parte de esa res buenos valores en la exportación, nos permite tener menos valores para el resto de los cortes, porque estoy logrando una buena integración de la red sacándole buen valor a una parte. En cambio, si a todos esos cortes los tengo que dejar en el mercado interno, a los cortes de alto valor no los puedo vender tan caros, y a los cortes de menor valor los tengo que subir un poco, porque si no, no pago el costo de producirlo. Cuando veíamos la cadena de carnes, gran parte del precio final es el costo de producirlo. Entonces, el costo de producirlo sigue siendo el mismo. Si no le puedo sacar buen valor a los que realmente valen, tengo que empezar a equilibrar. Y es por ahí lo que vemos en Argentina. Uno cuando ve el precio de los cortes, sobre todo más en la típica carnicería de barrio, no hay tanta diferenciación entre el puchero y el asado y el bife de chorizo o el lomo. ¿Por qué? Y porque no hay nadie que pueda pagar esos precios tan altos, entonces tenemos que equilibrar de alguna manera. Con una mayor inserción exportadora, donde podamos sacarle más valor a ciertas partes, eso tiende a mejorar. Siempre se cita el caso uruguayo en ese sentido. Así que bueno, no sé si en ese sentido iba a responder. También, me estoy súper alargando, pero eso por ahí se dificulta un poco en el sentido de que por ahí tenés una producción de carne fragmentada, donde tenés muchos frigoríficos que solamente están habilitados para el mercado interno, entonces se dificulta hacer eso. Eso solamente es posible ampliarlo y mejorarlo con mayor inserción y estabilidad de inserción internacional. Mientras más exportamos de manera estable durante más tiempo, más frigoríficos intentan alcanzar los estándares y habilitar para exportación, y para eso también necesitamos financiamiento, que los frigoríficos puedan invertir en frío, pueden invertir en todas las necesidades que tienen para que después lo habiliten mercados de alto valor como Israel, como Estados Unidos, como Unión Europea, que son donde podemos aprovechar mejor los valores. Muchas David, gracias. quería comentarte que está en la sala Liliana Gurulí, la senadora, y me parece que tengo preguntas de Alberto Morelli y de Ana María Magadino. Alberto, ¿querés hacer una pregunta y después le damos la palabra a Ana María? Sí, cómo no, ¿qué tal, David? Gracias por la charla excelente, y también al Círculo de Legisladores y a la Universidad de Belgrano por esta organización de estas charlas y debate. No, básicamente acercar, más que una pregunta, no, un comentario que tiene que ver con la realidad, y que vos bien marcaste cuál es la presión impositiva, y se habló poquito, pero del tema evasión, que para mí tiene una relación directa entre presión impositiva y evasión, ¿no? Y entiendo que la evasión es difícil de cuantificar, porque si fuera fácil de cuantificar, rápidamente la podríamos solucionar, ¿no? Y quería poner el ejemplo, no en la cadena del maíz, sino en la cadena del trigo, lo que sucedió cuando se pusieron los registros de caudalímetros en el gobierno anterior. Cómo apareció una cantidad de molienda muy importante que se iba, digamos, que no estaba por los canales formales, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser una decisión política muy fuerte para poder controlar la evasión, y a través del control de la evasión va a venir la disminución también de los impuestos de todos aquellos que están jugando dentro de la cancha, ¿no? Básicamente era el comentario, y después sí coincido también con vos, David,
que lo que propone las preguntas de Luis son para un debate muy largo, y que viene que estaría muy bueno que Leonardo, Javier, Mario tomen el guante y organizarlo, porque creo que vale la pena darle un tiempo necesario. Tampoco debemos gastar todos los cartuchos, porque Argentina tiene problemas muy, muy graves para solucionar, y esto es simplemente una gota más dentro del océano que nos estamos moviendo. Así que era acercar ese comentario. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Alberto. Bueno, le doy la palabra a Ana María, entonces. Adelante, Ana María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo estoy dando un comentario nomás, ¿no? Que a mí me parece que para la reactivación de la economía es importante también que la gente en los sueldos ganen mejor, los jubilados ganen mejor. Creo que ese punto también me parece muy importante, porque eso va a hacer que la gente pueda hacer más compra, va a mejorar la oferta de demanda y oferta en el mercado. Y también me parece importante que haya más inversiones, ¿no?, en el país, para que pueda mejorar esto de que mayor trabajo y mayor producción. Creo que lo mejor también es que haya más implementación de lo que es el mercado interno. Creo que estaban hablando del derecho a la exportación y a la importación. Entendí que el derecho a la exportación reactiva la economía, pero me parece que también es importante la reactivación del mercado interno. Me gustaría saber de qué manera se podría reactivar la economía y tratar de mejorar una mayor redistribución de los recursos para todos. Creo que la última pregunta me excede un poco, en el sentido de cómo reactivar la economía. Estamos también en un momento muy complejo, donde el primer paso debería ser tratar de estabilizar y de normalizar un poco, porque este rápido proceso de deterioro de la economía que venimos desde hace 2 años, pero que se ha acelerado en estos últimos meses, es difícil pensar en un proceso de crecimiento sin antes estabilizar. Y sin duda que parte de ese proceso de crecimiento es también con mayor exportación, pero no en el sentido de la exportación sacándole al mercado interno, porque en el proceso de exportar más, generás más empleo, generás más inversión, y ese es nuevo empleo, nuevo ingreso, que también está pudiendo consumir. Entonces, en realidad se terminan retroalimentando. Si uno mira el proceso de crecimiento que tuvieron todos los países del sudeste asiático, que venían primero Japón a partir de los 50, después Corea del Sur a partir de los 70, y después a partir de los 90 el resto de los países, gran parte de su mejora de ingreso a nivel país y a nivel per cápita vino por un proceso de exportación. Y después, si nos fijamos en algunos casos latinoamericanos que han logrado también mejorar mucho, a pesar también de que venían de muy atrás y que todavía seguramente tienen todos sus problemas, algunos casos como Colombia, o como Chile, o como Perú, que de nuevo, son países que todavía tienen muchos problemas, pero que han logrado escalar, y si uno los mira comparativamente con Argentina, les llama mucho la atención. También gran parte de su crecimiento vino con una decisión exportadora fuerte, porque además, digamos, de permitirte producir y exportar productos y trabajo, también te permiten generar los dólares, que lo hemos visto a lo largo de toda la historia, pero lo hemos visto muy recientemente, que los dólares de alguna manera los necesitamos. O los generamos produciendo y exportando, o los pedimos prestados, o no pagamos las deudas, o el dólar sube por las nubes. No sé cuánto cerró el dólar blue hoy como ejemplo, también por la falta de dólares que tiene la economía, además de tener exceso de pesos, que es otra discusión más macro. Pero bueno el aporte también, creo, ¿no? 190, David. Uy, mira, preferiría no saber. Bueno, acá Karina Gaetano recuerda que hoy es el Día de los Legisladores, así que saludos a todos ellos. Y le quería dar la palabra a Leonardo, y si les parece vamos finalizando la jornada. Leonardo. Gracias, Javier. No, simplemente quiero levantar
honrosamente el guante que tiró Alberto, que desde la Universidad de Belgrano siempre estuvo abierta a discutir, a generar debates de los temas controvertidos. Y creo que en la Universidad de Belgrano tenemos un ejemplo de libertad tanto política como de religión, como de cualquier tipo de cualquier actividad social, y que bueno, que la universidad está abierta para esto, ampliarlo, pero es un tema que tenemos que acotarlo y ordenarlo muy bien. Hay cosas muy interesantes. Yo creo que no hay mayor impulsor o incentivo para el desarrollo de un país que esos sistemas de impuestos. Actúan como los semáforos hacia dónde tiene que correr el flujo de dinero, el flujo de inversiones, el flujo de productos, la generación de información. Creo que es algo que requiere una inteligencia que los acuerdos entre los sectores no nos permiten acercarnos nunca a eso. Seguramente, yo hace más de 20, 30 años que vengo escuchando que la comercialización por cortes es lo más eficiente. La Facultad de Agronomía de Buenos Aires hizo un estudio que la cadena de la carne pierde al menos 14% de su valor por comercializar con media res. Pero son muy lentos los avances que se hacen en eso. Está demostrado inteligentemente eso. Está demostrado que la bolsa blanca perjudica la competitividad de la cadena en su conjunto. Está demostrado que el valor agregado en origen genera más empleo, más valor, mejoramos la logística de fletes y todo eso, y sin embargo no avanzamos en eso. Por eso, propongo, formemos un equipo, invitemos a todos los que tengamos que invitar para esto y discutir bien el tema y desarrollarlo y desgranarlo y hacer una presentación muy clara sobre eso. Así que Carlos Schilling, David Miazo, Alberto Morelli, Luis Aya, Javier Bremer, Lanari, doctor Basile, Gilberto Alegre, por supuesto, y tantos otros que no quiero seguir nombrando para no cometer injusticias, que está abierto el desafío como para trabajarlo, acotar el tema en lo que tengamos que acotar, pero ser muy claros y buscando las mejores definiciones que podamos dar. Perfecto, Leonardo. Me gustaría darle la palabra de cierre al doctor Daniel Basile y agradecerles a todos también esta participación. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la Universidad de Belgrano y al diputado Gilberto Alegre, que está saliendo de una convalecencia afortunadamente exitosa, por habernos vinculado con la universidad en nuestro espíritu de pluripartidarios, peronistas, radicales, liberales, conservadores. Hemos armado una línea que tiene como objetivo apoyar a la Argentina y darle nuestra experiencia más el conocimiento de todas las universidades. En el IEDI, que es el que organiza y preside el diputado Humberto Rollero, tiene como producto transferir, buscar la posta, y hemos hallado en los jóvenes de 19 universidades, entre las que se encuentra la Universidad de Belgrano, que ha trabajado mucho en lo que es nuestro potencial real. Queremos aportar todo lo que sea, poner todo lo que tenemos como organismo del Estado, como único círculo de legisladores del mundo que tiene por ley nacional a los legisladores en actividad y los legisladores con mandato cumplido. Esperemos ser mayoría los que tenemos la intención del bien común y no aparecer como lo único que hacen los legisladores es amamantarse de su novia, que eso tiene mucho más difusión que todo esto que están haciendo ustedes tratando de colaborar para cuando el poder político se ponga de acuerdo, se dé cuenta que estas diferencias sustanciales dañan a más del 50% de la población y que la perspectiva hace que la mitad de nuestros compatriotas
la esté pasando muy feo. Las universidades, que es universitas todos, de las cuales muchos hemos tenido la suerte en esa progresión social que ha producido la movilidad ascendente, ha logrado que tengamos que retribuírselo a nuestra comunidad, que seamos instrumento de una Argentina mejor. Pese a los negros nubarrones que se avecinan, nosotros creemos que hay un futuro, que hay luz en el futuro, siempre que sepamos trasladar esta aposta. Muchas gracias a la universidad, a los participantes, no quiero olvidarme de ninguno. He propuesto y he difundido en lo posible todo el trabajo, y ya hay varias sociedades rurales del interior, que son las sociedades rurales que agrupan a los pequeños empresarios. Esto no es tener nada que ver, no tenerle ningún problema con la sociedad rural mayoritaria, pero es ver con los productores con los que se levantan bien temprano a trabajar por la Argentina mejor. Esperemos que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias, y mi más profundo agradecimiento en nombre del Círculo por toda la tarea que vienen realizando todos ustedes, y el compromiso de que aumentemos la participación, porque esto hay que difundirlo. Con educación y difusión vamos a lograr tener una Argentina más justa. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, David, ha sido muy gentil y muy didáctico. Quería darte el espacio para que nos podamos despedir. Nada más que agradecerles la invitación y haber estado todo este tiempo. Un gusto compartir con ustedes. Gracias desde parte de FADA y de su equipo y sus socios. Bueno, señoras, señores, en nombre del Círculo de Legisladores y en nombre de la UB, les agradecemos a todos este tiempo que nos han regalado y compartido, el aporte intelectual de cada uno, y realmente ha sido un gusto compartir esta tarde del mes de octubre con todos ustedes. Les mandamos un abrazo muy grande y les agradecemos y los esperamos en el próximo evento. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Adiós.